En este vídeo vamos a centrarnos en uno de los indicadores más importantes y más ignorados por la mayoría de inversores, el indicador de miedo y codicia y cómo interpretarlo correctamente cuando marca niveles extremos. Vamos a ver por qué el mercado actual está enviando señales muy claras qué significa realmente que estemos en miedo extremo y por qué este contexto suele aparecer justo antes de movimientos importantes. A lo largo del vídeo te voy a enseñar cómo usan este indicador las manos fuertes, cómo encaja con la situación actual del precio y por qué entender el sentimiento del mercado es clave para no cometer errores. Al final del vídeo, después de analizar los datos, veremos cómo trasladar toda esta información a XRP y qué zonas son realmente interesantes para actuar con calma y estrategia. Cuando vemos el indicador marcando miedo extremo, como está ocurriendo ahora mismo, no significa que el mercado esté muerto ni que sea el peor momento posible. De hecho, suele significar justo lo contrario. En estas fases, la mayoría de personas ya ha vendido por miedo, ha cerrado posiciones en pérdidas o está esperando precios mucho más bajos porque emocionalmente no soporta más caída. Aquí es donde el mercado suele empezar a girar poco a poco sin hacer ruido. El miedo extremo aparece cuando las malas noticias dominan, cuando nadie quiere comprar y cuando parece que esto no tiene fin. Históricamente estas zonas han coincidido con áreas de acumulación, donde el precio deja de caer con fuerza y comienza a estabilizarse. No es una señal para entrar con euforia, sino para abrir los ojos y entender que el riesgo ya no está en comprar, sino en quedarse fuera esperando el momento perfecto que casi nunca llega. Antes de tomar cualquier decisión en el mercado, es fundamental entender qué nos está diciendo el sentimiento general de los inversores. El indicador de miedo y codicia mide precisamente eso, cómo se siente la mayoría del mercado en función de la volatilidad, el volumen, las redes sociales, el impulso del precio y otros factores. Cuando el indicador se encuentra en zonas altas significa que hay euforia y exceso de confianza. Cuando cae a zonas bajas refleja pánico, incertidumbre y miedo. Históricamente estos momentos de miedo extremo no aparecen cuando el mercado está fuerte, sino cuando la mayoría ya ha vendido o está dudando. Por eso este indicador no se usa para seguir a la masa, sino para detectar cuando el mercado está emocionalmente desequilibrado y empieza a ofrecer oportunidades que solo se ven pocas veces en cada ciclo. Ahora mismo se da una combinación que no aparece muchas veces en el mercado, precio muy castigado y sentimiento en miedo extremo al mismo tiempo. Esto es clave entenderlo con frialdad. Cuando el precio está alto y el indicador marca codicia, el riesgo es evidente, pero cuando el precio lleva tiempo cayendo está muy lejos de máximos y además el sentimiento es de pánico, el escenario cambia completamente. No significa que el precio no pueda moverse más a la baja, sino que gran parte del daño ya está hecho. Aquí es donde el mercado empieza a premiar la paciencia y castiga la impulsividad. La mayoría no compra en estas zonas porque emocionalmente es incómodo, da miedo y parece una mala decisión. Justo por eso suele ser una buena oportunidad. El mercado no avisa cuando todo está seguro, avisa cuando casi nadie se atreve a actuar. Cuando el indicador de miedo y codicia entra en miedo extremo, no está diciendo que el mercado vaya a desaparecer, está mostrando que la mayoría de participantes está psicológicamente agotada. Aquí es donde muchos venden por necesidad, por cansancio o por miedo a que esto siga cayendo para siempre. Y es precisamente en este punto donde las manos fuertes empiezan a actuar. No compran cuando hay euforia, compran cuando hay dudas. No compran cuando todo es optimismo, compran cuando el sentimiento es negativo. El dinero grande necesita liquidez y la liquidez aparece cuando la gente vende con miedo. Por eso estas zonas suelen ser de acumulación silenciosa, no de subidas explosivas inmediatas. El precio puede lateralizar, aburrir o incluso hacer barridos finales, pero estructuralmente es donde se construyen los siguientes movimientos. Entender esto te permite dejar de reaccionar como la mayoría y empezar a pensar cómo el mercado realmente funciona. El indicador de miedo y codicia no debe analizarse de forma aislada. Su verdadera fuerza aparece cuando lo cruzamos con el precio real del activo. Ahora mismo no solo tenemos miedo extremo, sino que además XRP se encuentra en zonas de precio históricamente bajas en comparación con sus máximos anteriores. Esa combinación es clave. Cuando el sentimiento es negativo pero el precio ya ha caído mucho, el margen de caída empieza a reducirse y el potencial de recompensa aumenta. No significa que el precio no pueda seguir moviéndose lateralmente o hacer movimientos finales a la baja, pero sí significa que el riesgo ya no está donde estaba antes. Aquí el mercado deja de castigar a los que compran caro y empieza a poner a prueba la paciencia de los que esperan el precio perfecto. Históricamente estas zonas no premian al que espera confirmaciones claras, sino al que entiende el contexto y actúa cuando la mayoría duda. Aquí es donde entra la parte más incómoda para la mayoría. El miedo extremo no aparece al inicio de las caídas, aparece cuando el daño psicológico ya está hecho. Cuando la gente está cansada, frustrada y empieza a cuestionarse si todo esto ha valido la pena.
Ese es exactamente el momento en el que el mercado suele girar, no porque todo vaya a subir de inmediato, sino porque ya no queda suficiente presión vendedora real. Las manos débiles ya han salido. El indicador de miedo y codicia refleja eso, no mide el futuro, mide el estado mental del mercado. Y ahora mismo ese estado es de renuncia, no de euforia. Las grandes manos no necesitan noticias positivas para comprar, necesitan miedo para hacerlo sin competencia. Por eso este tipo de lecturas no se dan muchas veces en un ciclo. Cuando aparecen suelen marcar zonas donde el riesgo deja de estar en comprar y pasa a estar en no hacer nada. Uno de los mayores errores que comete la mayoría es esperar a que todo se vea bien para entrar. Esperan noticias positivas, velas verdes, confirmaciones claras y cuando eso llega el precio ya no está en zonas de oportunidad sino mucho más arriba. El indicador de miedo y codicia funciona justo al revés de la intuición humana. Cuando marca miedo extremo, el mercado ya ha descontado casi todo lo negativo posible. No significa que no pueda haber más volatilidad, pero sí que el margen de caída se reduce y el potencial de subida aumenta. Aquí es donde se separa invertir de perseguir precios. Comprar cuando hay miedo no es cómodo, pero históricamente ha sido rentable. Esperar confirmación suele significar pagar más caro por el mismo activo y asumir más riesgo del que se quería evitar. Llegados a este punto, lo importante es entender que el mercado no se mueve para premiar a la mayoría, sino para ponerla a prueba. Cuando el indicador de miedo y codicia está en miedo extremo y el precio sigue en zonas bajas, el mensaje no es huye, sino analiza. Aquí no se trata de adivinar el mínimo exacto, sino de reconocer un contexto favorable. Precios bajos, sentimiento negativo y capitulación suelen coincidir cerca de zonas donde el mercado empieza a construir el siguiente movimiento. Pensar que todo tiene que mejorar antes de entrar es justo lo que deja fuera a la mayoría. La clave está en actuar con un plan, no con impulsos. Este tipo de escenarios no aparecen muchas veces en cada ciclo y cuando pasan suelen definirse a posteriori como oportunidades claras que casi nadie supo aprovechar en el momento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta el final ya tienes una ventaja enorme frente a la mayoría porque ahora entiendes el contexto y no solo el precio. Recuerda, el mercado no avisa cuando llega la oportunidad, suele hacerlo cuando más incómodo se siente. Si este contenido te ha aportado valor, deja un like y suscríbete al canal porque más del 80% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita y eso marca la diferencia para seguir trayendo análisis como este. Nos vemos en el próximo vídeo.